Buen día, vamos a continuar con el tema del trabajo práctico 7, en este caso división entera de polinomios. Bueno, vamos a empezar con división de monomios. Recordemos que en los videos anteriores se explicó claramente que era un monomio, que en un polinomio sería cada uno de los términos y que las propiedades de estos polinomios estaban en relación con las propiedades de los enteros. Bien, bueno, entonces veamos en principio, antes de empezar específicamente con división de monomios, un ejemplo numérico. Recordemos un poquito cómo dividíamos en la primaria. Bueno, fíjense, a cada uno de estos elementos, el primero lo llamábamos dividendo, al segundo divisor, el resultado que nos daba cociente y lo que nos sobraba le llamábamos resto. ¿Por qué puse esto? Bueno, recuerden que cuando habíamos empezado a dividir, nosotros decíamos, bueno, si yo quiero dividir 10 dividido 2, tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 2 me dé cerca, por debajo o igual a 10. Y lo que hacíamos era restarlo. Después, obviamente, que esa resta la hicimos mentalmente y directamente poníamos el 0. Decíamos 5 por 2, 10, al 10, 0. Es decir, esta resta no la hacíamos. Veamos un caso donde ese resto no sea 0, es decir, tenemos en este caso 13 dividido 3, buscamos un número que al multiplicarlo por 3 nos dé muy cerca de 13, que en este caso es 12. Y hacemos la resta. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque en la división de polinomios esa resta tiene que estar explícita. Entonces recordemos que es de alguna forma análoga a hacer una división con enteros. Bien, fíjense que nosotros ya trabajamos con este tema de el algoritmo de la división, y si estábamos en enteros no es que ahí empezábamos a trabajar con expresiones decimales, sino que acabábamos nuestra división en este sentido. Ahora bien, ¿qué condición tenía que cumplir el resto? Y el resto tenía que ser menor que el divisor. Bien, bueno, entonces el otro paso que siempre hacíamos o que planteamos es la comprobación. Es decir, fíjense, algoritmo de la división es divisor por cociente más resto, me tiene que dar el dividendo, que es lo que tenemos en este caso y en este caso. Bien, bueno, vamos a trabajar entonces ahora sí con una división entre monomios. Yo en este caso elegí estos ejemplos y les puse explícitamente que x no puede valer 0. ¿Por qué? Porque si no haría entonces 0 al divisor y nosotros ya sabemos que no podemos dividir por 0. Bien, bueno, entonces, ¿cómo planteamos esto? Bien, esto lo planteamos de la siguiente manera si lo hacemos como división, es decir, x a la quinta dividido x al cuadrado. Tenemos que buscar, ¿sí?, una potencia de x tal que cuando la multiplique por x al cuadrado me dé x a la quinta. Entonces recuerdo las propiedades de potencia. En este caso tendrá que ser x al cubo. ¿Por qué? Porque x al cubo por x al cuadrado, producto de potencia de la misma base, lo que hacía era que sumaba los exponentes. Entonces esto me da, vamos a cambiar otra vez acá, esto me da x a la quinta, pero recuerden que hay una resta. Entonces lo que sucede acá es que se anula. Entonces ahí tengo mi división. Esto sería, la comprobación sería x a la quinta es igual a x al cuadrado, que es el divisor, por x al cubo, que es el cociente, más 0, que es el resto. También podemos realizar esta división de otra forma que ya conocemos, es decir, podemos pensar de esta manera. La división como una representación en fracciones. Y acá tenemos cociente de fracciones, cociente de potencia de la misma base, entonces resto los exponentes y me queda de esta manera. Lo que me da acá es el cociente.
¿Por qué la estoy realizando de esta manera? Y porque cuando hagamos división de polinomios es este el procedimiento que nosotros vamos a tener que seguir, ¿sí? Veamos este otro. Igual, planteémoslo de esta manera y después veamos si me da lo mismo de esta otra. Entonces yo tengo 8x a la quinta dividido 2x a la quinta. Acá no solo tengo mi parte de variable, literal se llama, sino también tengo mi parte numérica. Entonces yo tengo que pensar, bueno, 8 dividido 2 me da 4. X a la quinta dividido x a la quinta me da 1, ¿sí? Entonces yo tengo 4 por 1 que es 4, por 2 x a la quinta me da 8x a la quinta. Recordemos que tenemos la resta, entonces esto me da 0. Por lo tanto, tengo que 8x a la quinta es lo mismo que divisor por cociente más resto. Si lo hubiéramos planteado de esta manera, esto es 8x a la quinta sobre 2x a la quinta. Como x no es 0, entonces yo puedo simplificar todo esto y acá me queda 8. Dividido 2 me queda 4. ¿Ven? El resultado coincide, ¿sí? En este caso el resultado es el cociente. Bueno, y vamos a hacer esta otra. Acá tenemos un signo negativo, entonces pensemos. Todo se desarrolla de la misma forma. Menos 4 dividido 2 me va a dar menos 2. Y x al cubo dividido x al cuadrado me va a dar x. ¿Por qué? Porque al haber una división de potencia de la misma base, resto los exponentes. Entonces x, ahora yo tengo que hacer esto, es decir, el cociente multiplicado por el divisor y ver qué me da acá en el, para restar en el dividendo. Entonces tengo menos 2 por 2 es menos 4. 2 por x al cuadrado es x al cubo. Pero recuerden que hay una resta. Esta resta, ¿sí? Como se vio en los ejercicios, en los videos anteriores, cuando yo tengo una resta, es conveniente siempre poner los paréntesis para no equivocarnos en el signo. ¿Qué sucede? Menos por menos es más, entonces menos 4x cubo más 4x cubo, se me anula esto y me da 0. Entonces tenemos que menos 4x al cubo es lo mismo que 2x al cuadrado por menos 12x más 0. Perdón, más 0. Bien, entonces observen que lo que hemos estado haciendo en estos monomios es anular nuestro dividendo. Bien, bueno, esa es la idea para la división de polinomios que se nos viene. Bueno, la expresión de esto como representación en fracciones será menos 4x al cubo sobre 2x al cuadrado. Entonces simplificamos los números, esto me queda menos 2 y en este caso aplicamos la propiedad de restar, entonces esto me queda solamente menos 2x. Lo que nosotros encontramos acá es el cociente. Bien, cuando nosotros tengamos monomios, ¿sí? Vamos a poder realizarlo de esta forma y lo que obtenemos es el cociente y el resto siempre será 0, siempre y cuando sean monomios. Bien, bueno, veamos qué sucede acá. Yo tengo una división, pero resulta que el divisor tiene menor grado, perdón, el dividendo tiene menor grado que el divisor. Si yo la hiciera de esta forma, fíjense, tendría esta situación, ¿sí? Entonces, acá tengo 2 dividido un cuarto, eso ya lo trabajamos en el práctico correspondiente a fracciones. Esto me daría 8, repasen si no se acuerdan cómo, y esto me quedaría x sobre 2, se simplificaría y me quedaría 8 sobre x, es decir, 8 por x a la menos 1. Bien, en estos casos
pueden aparecerle, pero la verdad que nosotros nos vamos a ocupar de divisiones enteras, entonces no va a ser el caso que nos aparezca. La forma de resolverlo es la misma que la que tenemos, 2x dividido un cuarto x al cuadrado. Buscamos un número que multiplicado por un cuarto me dé 2, que en este caso es 8, y buscamos una potencia, si x a la 1 dividido x al cuadrado, 1 menos 2 me da menos 1. Y después me queda exactamente lo mismo que teníamos y veníamos realizando. Bien, bueno, en general, insisto, estos casos no son los que se van a dar para esta situación. Bueno, entonces, hemos visto en principio sobre la división de polinomios, la analogía con los números enteros y división entre monomios. En el próximo video vamos a ver división entre polinomios, por ejemplo, el que tenemos aquí.